A partir de este momento, apretando este botón, como decía el caudillo, inauguro este pantano. Es posible que cuando vaya pasando una hora ¿Sí? se corte la grabación y tengas que volver a darle al botón. Perfecto, estaré atento a la jugada. Súbelo, Manolo. Un poquito más. Tienes que subirlo, tienes que intentar tumbarlo. Así. Se tiene que ver la pantalla. Es que solo sale la mitad, tienes que tumbarlo. No te preocupes, luego lo... No, si no te preocupes, si lo importante es el sonido. Sí, No. para que salga bien la imagen. Es que se me... Por cierto, mío, me- Perfectamente, yo perfectamente. ¿Vosotros lo escucháis todos? Sí. No, sí. Hay por ahí alguien más que no lo reconozco. MI. Manifiéstate. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Soy estás? amiga de Antonio Carbonell. Soy Claro, Hola. Ah, bueno, si tú nos has dado una conferencia una vez. Hombre, ¿cómo estás? Antonio me mantiene al tanto de todo lo que hacéis. ¿Cómo estás? Pues prepárate que vas a dar otra dentro de 2 meses, o 3, o 4. Sí, bueno, A ver, yo estoy investigando sobre lo mismo. Lo que tú quieras, ¿no? Las mujeres socialistas frente a las mujeres de ahora nuevas, ¿no? Al Ministerio de Igualdad, tal. Las históricas nuestras del partido. En esta guerra no sé yo si me voy a meter, ¿eh? Pues tengo yo muchas amigas que están fumando en pipa, con el tema ese, No, ya sé que están, sí. por eso no me interesa. que son de mi edad, entre ellas, La historia y la transición. entre ellas Lidia Pero Falcón, esta guerra es muy dura, muy cruenta. Pues Lidia Falcón está fumando en pipa, con el tema, porque además es que le han buscado las vueltas. Y Amelia, ya te digo. Le han buscado las vueltas y la han empapelado por delito de odio en Barcelona. El fiscal de Barcelona fue a declarar el día 14 de diciembre aquí en Madrid y estaba muy asustada. Y claro, yo lo he convertido junto con ella, le hice un escrito para el fiscal para reconvertir el proceso como se hacía en el franquismo al final, para hacer un proceso al contrario, como hacía Vandrés. No sé si te acuerdas de Vandrés. ¿No? Cuando hizo lo del proceso, cuando lo del proceso de Burgos, su táctica fue de la defensa de una India hacer un proceso al franquismo internacionalmente. Entonces, bueno, pues oye, vamos a jugar todos. Los que tenemos experiencia, pues... Ya, pero oye, hay que defenderse, niña, que es que parece que no habéis hecho nada, joder. Es que... Lo malo es que nos convertamos nosotros en Claro. los propios verdugos y víctimas entre las mujeres, ¿sabes? Claro, no, o sea, es que, vamos, yo se lo he comentado y aquí que estáis todos, yo soy hijo, vamos, nieto de una persona muerta por ese tema y no me va a contar nadie cuál es ese problema, nadie, absolutamente nadie, o sea, los quebradores de cabeza de mi casa y de mi madre han sido brutales, no por ese tema. Llegó el teniente. No, Llegó el teniente. mi teniente, sus órdenes. Le paso la vara y a partir de ahora ya es usted aquí el que lleva el cotarro. Muy bien, estoy en mi despacho en la universidad, yo creo que se me ve bien. Ahora soy mobile only, es decir, solo uso el móvil, no sé si se me verá bien. Sube un poco el micrófono, Antonio, te saluda mi becario César, ¿no? De Ávila, una magnífica persona, abogado, y va a ser el abogado de la fundación en el futuro. Oh. Compete introducir el tema. Se te oye muy bajo, Antonio. Sube el volumen que se te oye un poco bajo. Subo el volumen. ¿Me oyes bien? Ahora sí. Es que está tapando, yo creo, donde sale el volumen. Es que lo está haciendo con el móvil, lo estás haciendo con el móvil, ¿no? Sí, lo estoy haciendo con el móvil, ¿me oís? ¿Te acuerdas lo que decía el de la Asamblea de Madrid? ¿Me se oye? Si me permitís, voy a hablar un poco alto porque me ha pasado una cosa en mi ordenador, que es que se me ha quemado ¿cómo se llama? Una cosa del ordenador y he tenido que venir a la universidad a trabajar en mi ordenador. Bueno. Que no tengo cámara, pero me oís bien, yo voy a hacer una introducción. La Fundación Socialdemócrata se complace además hoy, aunque le voy a dar la palabra, que se le oirá mejor a mi querido compañero y amigo Félix González Argüelles. La Fundación Socialdemócrata se complace en hacer una vez al mes, cada lunes, cada martes, de primero, segundo o tercero de mes, el caso es que es un día al mes, una conferencia con una persona de prestigio. En este caso tenemos una persona de máximo prestigio, que es Ángel Gómez de Ágreda,
que nos va a explicar algo que es muy importante, que no quiero contarlo porque no solamente él es un experto y cualquier resumen que haga yo va a ser defectuoso, sino que además es muy importante para todos aquellos que se dedican a la política. Lo digo que se dedican a la política porque esto es una fundación socialdemócrata y por lo tanto Recording is on. que no tiene por qué ser ni más ni menos socialdemócrata, nos va a ilustrar con su buen hacer y con su obra escrita, porque tiene libros, artículos escritos. Yo no voy a leer el currículum de Ángel Gómez de Ágreda, por otras razones, porque es muy conocido no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en términos generales en la opinión pública y especialmente ha salido, como sabéis, en televisión, tiene publicaciones que nos plantean serios retos de cara al futuro, no solamente éticos, como nos plantea ahora la Fundación Socialdemócrata, sino de todo tipo. Quiero darle la palabra para hacer una breve introducción a Félix González Argüelles, a quien se oirá mejor, y yo voy a estar pegado con mi ordenador que tengo aquí, tomando notas como siempre hago. Les tengo que confesar que cada vez que escucho a Ángel Gómez de Ágreda, tomo nota que luego utilizo citándole, evidentemente otras veces se me olvida citarle, pero citándole. Yo os recomiendo a todos los que estáis aquí, que no sois pocos, que sois muchos, está Ignacio Urquizu, alcalde, Sandra, bueno, muchos, no quiero citarlos a todos, Soraya, bueno, sois muchos, unos a través de este enlace y otros a través de las redes sociales. Lo que sí es verdad es que os recomiendo, que era lo que os quería decir, que toméis papel y lápiz, o por lo menos un ordenador, como es mi caso, porque escuchar a Ángel Gómez de Ágreda es acabar tomando nota. Y para evitar, salvo que lo deseéis, volver a escucharle en una grabación que publicaremos como Fundación Socialdemócrata, pues yo recomiendo tener papel y bolígrafo. La primera vez que escuché a Ángel Gómez de Ágreda no llevaba papel y bolígrafo y me arrepentí. Por lo tanto, yo os recomiendo que mientras le escucháis tomar buena nota de lo que dice, que es siempre muy interesante. Dio una conferencia para la Asociación Española de la Singularidad y dejó a todo el mundo boquiabierto. Bueno, pues nada, que después de esta presentación, la verdad es que le he puesto el listón un poco alto, pero él es capaz de sobrevolar cualquier cosa. Le paso la palabra a Félix González Argüelles, compañero, amigo y miembro de la Fundación Socialdemócrata. Gracias, Antonio. Yo voy a intentar ser lo más breve posible en la introducción, porque además este es un tema complejo, peliagudo, es un tema de máxima actualidad y por lo tanto yo estoy esperando con ansia lo que nos pueda decir Ángel. Como bien ha dicho Antonio, esta es la primera conferencia que hacemos en este año y es una conferencia pues muy interesante porque claro, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de información, de todo lo que tiene que ver con la robotización, con Internet, con la libertad, con la privacidad, con cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar nuestra sociedad, pero también cuáles son los riesgos que tiene todo este tipo de cuestiones si no se controlan adecuadamente y si no vemos cuáles son las debilidades que nos pueden llevar, ¿no? Yo tenía aquí apuntadas algunas cosas de cuestiones que he leído y he visto sobre Ángel, sobre su famoso libro, y claro, me ha llamado poderosísimamente la atención conceptos como la privacidad, conceptos como esa famosa película americana en la que desde unos satélites nos vigilaban a la gente y estábamos absolutamente controlados. ¿Qué riesgos puede tener todo esto? Y una parte que yo creo que como Fundación Socialdemócrata nos debe de importar mucho, que es todo lo que tiene que ver con todas estas nuevas herramientas y oportunidades de futuro y la ética. Es decir, los valores, la ética, cómo esto nos puede cambiar nuestra manera de enfocar la vida y la realidad y sobre todo, cómo puede afectar también a todo lo que es el desarrollo del empleo futuro, de las nuevas oportunidades de trabajo. Es decir, todo es un mundo bastante complejo, con bastantes aristas, no hay probablemente una sola verdad. Y bueno, yo voy a darle ya la palabra a Ángel para que nos ilustre sobre las 8:10 aproximadamente, o si él acaba antes, incluso antes,
abriremos un turno, ya sabéis que me las o bien escritas a través del chat, o si no, luego iremos dando la palabra a la gente que la solicite. Por lo tanto, Ángel, bienvenido y estamos en tus manos. Pues muchísimas gracias tanto a Antonio como a ti, Félix, por la presentación. La verdad es que espero estar a la altura de lo que ha estado comentando Antonio. No sé si estáis viendo ya la presentación, debería ser pues, la carátula de difusión que habéis hecho de la conferencia. ¿Confirmáis, por favor, si lo veis? Se ve perfectamente, Ángel. Sí, se ve bien. Ahora, de lo que se trata es de... Aquí, vale. Bueno, pues eso, vamos a hablar de ética para autómata. Pretendía ser un remelo del libro de Aristóteles, ¿no? Ética para Nicómaco. En este caso, la ética que necesitamos es una ética no para autómatas, sino para los que vivimos en un mundo en el que la inteligencia artificial empieza a jugar un papel realmente importante. 4 cosas sobre mí. Soy compañero en el Ejército del Aire de alguno de aquí, de más de uno de vosotros, y estoy ahora mismo haciendo precisamente mi tesis doctoral sobre la ética de la inteligencia artificial. En realidad, un poco más de lo que voy a hablar ahora, la ética de ese entorno híbrido entre un mundo cognitivo y un mundo físico en el cual estamos viviendo. Eso se recoge en mi libro, Mundo Orwell. De alguna manera, el mundo Orwell es ese mundo en el cual nos hemos metido, que estamos a caballo, con un pie en el mundo de la tecnología y con otro pie en el mundo físico, con sensores en el mundo de la tecnología y sentidos en el mundo físico. Ahora ya no solamente nos llega información de lo que vemos, tocamos, olfateamos, gustamos, oímos, sino también de lo que nos dice nuestro teléfono, de lo que nos dicen las cámaras, de cómo interpretan las máquinas la realidad que nos están presentando. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de robótica, por lo menos a los de mi generación, lo primero que se nos viene a la mente es el HAL 9000, ¿no? del espacio. A los que vienen un poco después, pues se les viene a la cabeza Terminator, pero en realidad creo que es mucho más peligroso el entorno en el cual están alterando la verdad que aquel en el cual te pueden estar amenazando físicamente. Lo que pasa es que resulta mucho más evidente el peligro que tiene un arma que el que tiene pues, un asistente virtual, por ejemplo. Sin embargo, decía Unamuno, por ejemplo, que para él era primero la verdad que la paz. Porque sin verdad, sin poder ejercer un juicio, no puedes ejercer la libertad. Sin saber sobre qué estás eligiendo, no puedes ejercer la libertad. Y por lo tanto nuestra libertad se basa en el conocimiento de la verdad. El problema es que para muchos muchos siguen teniendo la idea de que la tecnología, de que Internet está en el mismo estado que estaba en los años 90, en el que salía la muñeca esta que decía que en Internet nadie sabe que eres un perro. Imagino que muchos os habéis metido en los chats de la época, ¿no? En la que decías, pues hoy voy a ser una rubia despampanante, o hoy voy a tener 15 años. Y tú jugabas porque nadie podía saber que era su perro, porque no había unos metadatos detrás que le dieran esa información. Hoy se puede saber absolutamente todo lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Hoy la información que estamos dando a los ordenadores o a los teléfonos es mucho más que aquella información que recibimos de ellos. Y por lo tanto, la información que recibimos viene muy sesgada, muy configurada por la información que tienen de nosotros y nos dan la información que creen que queremos recibir. De hecho, lo último es que en Internet nadie sabe que eres un chatbot, nadie sabe que eres un robot. Y no sé si habéis visto o habéis oído últimamente los desarrollos que hay en estos asistentes digitales, que ya no son el que te contesta una llamada y te responde a unas preguntas, son los que hacen las preguntas.
Y como sabéis, la inteligencia se demuestra en las preguntas que haces y no en las respuestas que das. Por tanto, están desarrollando la capacidad también para hacer preguntas. En el mundo este en el que vivimos, en este mundo digital, lo básico, lo basic, ¿no? Sería el Big Data, la B de Big Data, la A de inteligencia artificial, la S de la seguridad, que tiene que estar en la base de todo, el Internet de las cosas, los sensores, esas pulseras que llevamos, esos teléfonos móviles, esas cámaras de reconocimiento facial que hay en las calles, y la nube que parece esa cosa etérea, y en realidad son unas grandes granjas de servidores de ordenadores que consumen aproximadamente la misma energía que consume Holanda, las granjas de servidores. Es decir, que no son una cosa tan liviana, pero todo este ecosistema que forman hace un mundo en el cual está toda nuestra información y a través del cual recibimos muchos de los datos que configuran nuestra vida, ¿no? A través de las redes recibimos unos datos con los cuales elaboramos una información que nos proporciona un conocimiento. Es decir, esos datos, esas percepciones que tenemos, que nos llegan muchas veces pues a través de las noticias que nos da un algoritmo y que generan unas emociones, a través de ellas creamos nuestra verdad. Si esa verdad no se parece a la realidad, cuanto más alejada esté, cuanto más distorsionada esté, no por el error, sino por la mentira, más lejos estaremos de conseguir la libertad. Luego, de lo que estamos hablando no es de robots asesinos, de lo que estamos hablando no es más que de proporcionar unas herramientas que preserven nuestra libertad. El mundo este que estamos construyendo, que es un mundo artificial, lo que tenemos que conseguir es que sea un mundo ético, en el sentido de que siga proporcionándonos la capacidad para seguir siendo humanos. Decía Orwell que lo importante no es tanto estar vivo, como seguir siendo humano mientras lo estás. Todos estos datos crecen de una forma exponencial. Cada minuto en Internet ahora mismo hay pues 2.700 nuevas instalaciones de la aplicación TikTok. En cada minuto se suben a YouTube 500 horas de vídeo. En cada minuto se suben 500 horas. En cada minuto se producen 41 millones y medio de mensajes en WhatsApp. Es decir, es una cantidad de datos inabarcable que proporciona muchísima información a las compañías que aparecen ahí, que son las que después nos están dando a nosotros la visión del mundo que ellos quieren que nosotros tengamos. Porque los datos así amontonados sirven de poca cosa. Los que son capaces de clasificarlos, de presentarlos visualmente de una manera ordenada, son los que pueden sacarle sentido, obtener un sentido de la realidad. Y por lo tanto nos acabamos convirtiendo en esclavos de la presentación que quiere hacer cada uno. Hay dos cosas con las que se puede engañar mejor que con ninguna otras, que son con las estadísticas y con los mapas. El que confecciona el mapa, el que confecciona la estadística, puede manipular lo que hay detrás. Este mundo en el que estamos, y por eso existe esa confrontación, esa competición geopolítica entre China y Estados Unidos ahora mismo, en este mundo la inteligencia artificial sería el planeta al que vamos. El machine learning sería la técnica, el cohete que emplearemos para ir a ese planeta, para conseguir esa inteligencia artificial. El machine learning lo que hace es que los algoritmos, que las máquinas aprendan ellos solos, que les demos unas instrucciones y a partir de ahí vayan aprendiendo ellos solos, con lo cual nosotros dejamos de tener el control sobre hasta dónde han aprendido y con qué datos se han alimentado. El Big Data, esos datos serían el combustible que emplearía el cohete. Cuando hablamos de Big Data hablamos de miles de millones de datos. No hablamos del número de carnets de identidad que hay en España, no. Hablamos del número de cifras que hay en todos los carnets de identidad de España. Y las redes 5G, vuelvo a la competición entre China y Estados Unidos, serían la plataforma de lanzamiento
serían el sustento, el sustrato en el cual se va a plantar toda esta inteligencia artificial basada en los datos. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial, el machine learning por nosotros? Bueno, lo tenemos en todas partes. Ahora mismo, cada vez que consultamos nuestro teléfono, bien sea para hacer una búsqueda, bien sea para mirar un mapa, bien sea para prácticamente cualquier cosa, hay una aplicación de inteligencia artificial detrás, que lo que hacen los algoritmos básicamente es discriminar, es decir, ordenar las cosas, diferenciar unas cosas de otras. El problema es cuando la discriminación que realizan no es ética o no es aquella que nosotros queríamos. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos después, como decía Félix, relativos, por ejemplo, a algunos algoritmos que se están encargando de hacer selección para puestos de trabajo. El machine learning lo que hace es explorar, encontrar patrones, diferenciar unas cosas de otras, las relaciones que hay entre los distintos datos y, por lo tanto, en función de lo que ha pasado, predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo de resolver problemas es lo que hacen los ingenieros. En realidad, el machine learning sería la herramienta para conseguirlo. Hay muchas tecnologías asociadas al machine learning que a lo mejor no relacionamos con la inteligencia artificial, ¿no? Pero el hecho de que haya un reconocimiento de textos, de que se pueda enseñar a hablar con la máquina, el hecho de los robots, evidentemente. Ahora mismo han sacado, por ejemplo, unos programas, unos algoritmos de generación de textos muy interesantes, se llama GPT-3, Google ha sacado otro. GPT-3 utiliza 15.000 millones de parámetros distintos, 15.000 millones de parámetros distintos para generar textos. El sistema de Google utiliza 1 billón español de parámetros. Es decir, tiene muchísimos datos y con eso tú le dices, oye, escríbeme Harry Potter como si lo hubiera escrito Cervantes. Entonces, como se conoce toda la obra de J.K. Rowling, toda la obra de Miguel de Cervantes, extrapola el mismo texto, la misma trama, el mismo estilo, o sea, la misma trama de Harry Potter con el estilo que habría empleado Cervantes. O al revés, incluso es capaz de programar él solo. Es decir, hemos conseguido una inteligencia artificial que se llama estrecha, adaptada a solventar solamente un problema con unas capacidades enormes. De lo que estamos muy lejos es de conseguir a ese Terminator, a esa inteligencia artificial que sea capaz de actuar como nosotros en un número muy grande, en un amplio espectro de campos. El problema es que esto avanza muy deprisa. Todos los días se están descubriendo cosas. Estamos, el otro día daba yo una charla que titulé Epidemias exponenciales. Pero cuando empieza la epidemia, la pandemia de la COVID, los números eran siempre muy bajitos al principio, hasta que pasaban a tener 2 cifras y luego hasta que pasaban a tener 3 cifras de infectados o de muertos, empezaban creciendo muy despacio, pero después subían a la vertical, caso que estamos ahora mismo. Con todas las epidemias de estas exponenciales, el cambio climático es otra, y la inteligencia artificial o lo digital en general es otro, el principio suele ser muy llano y después va creciendo prácticamente a la vertical. El derecho no puede más que regular realidades que existen. Por lo tanto, es muy difícil para el derecho estar regulando algo tan dinámico que para cuando terminas de regularlo ya te has quedado obsoleto. La ley internacional del derecho del mar, por ejemplo, tardaron 32 años en que estuviera en funcionamiento, digamos que estuviera vigente desde que habían empezado los trabajos en Naciones Unidas. ¿Qué Internet estaríamos regulando nosotros ahora si tuviéramos que regular el Internet de 1989? Evidentemente no tiene nada que ver con el de ahora y por lo tanto no podemos aplicar los mismos procedimientos jurídicos para llegar a un derecho en una tecnología exponencial que para regular un entorno natural con unas leyes físicas básicamente inmutables.
Por lo tanto, tenemos que ir adelantándonos, creando esos entornos con unos criterios éticos que después vayan a estar alineados con los criterios legales que vamos a querer aplicar. Es decir, tenemos que introducir la ética desde el mismísimo diseño y desarrollo de las aplicaciones y no solamente en su utilización. Yo, para aclararme, propongo una distinción de inteligencia artificial en tres tipos. Tendríamos una blanda, una inteligencia artificial blanda, que serían pues, los algoritmos, pues eso, un chatbot, una Alexa, por ejemplo. Tendríamos una dura, que serían los robots, dentro de la cual estarían los sistemas autónomos letales, los robots asesinos, los LOWs en inglés, es Lethal Autonomous Weapon System, los sistemas autónomos, sistemas de armas autónomos letales. Es decir, los robots asesinos, los Terminators, serían una subdivisión de los robots. Y luego hay una que yo llamo biológica, que sería aquella que hace los interfaces entre la inteligencia del carbono, la inteligencia humana, inteligencia y la inteligencia del silicio, la de las máquinas. Esa interfaz, la que pues, tenemos, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada, en la cual nos metemos dentro de la realidad que nos presenta la máquina y la interiorizamos como si proviniese de uno de nuestros sentidos. En realidad lo que tenemos que hacer es encontrar una ética que abarque todas las posibilidades buenas y malas, todas las oportunidades y todos los riesgos que tienen estas tres divisiones, si queremos, de la ética. Vamos a empezar por los chatbots, por los asistentes digitales o por los mayordomos virtuales, que han evolucionado muchísimo. Nacen en 1966 los primeros, pero vamos, eran básicamente, tú escribías algo y él te contestaba teniendo en cuenta las frases que aparecían. De ahí ha ido evolucionando a los sistemas de asistentes personales y hemos llegado a los chatbots sociales ahora mismo. Los chatbots sociales, me imagino que habrá muchos que no los conozcáis, pero están ya entre nosotros. Por ejemplo, Xiaoice. Xiaoice, como su nombre indica, bueno, esta es una fotografía que tomé en un congreso en China. La señorita no tiene nada que ver, por eso le he puesto el rectángulo en los ojos. Era la camarera que estaba sirviéndote, lo que pasa es que si esperaba que se quitara la camarera no me daba tiempo a hacer la foto. Xiaoice no es chino, es de Microsoft, y tenía un hermano que se llama Tai, que lo pusieron a hablar en Twitter, lo pusieron a interactuar en Twitter, y a los 10 minutos se había vuelto racista, xenófobo, supremacista blanco, machista, en función de las conversaciones que iba teniendo y de cómo veía el ambiente de la gente. Con lo cual, a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos si la inteligencia artificial no nos está diciendo cómo somos en realidad nosotros. Xiaoice empieza, pues como se nos anuncia, ¿no? Xiaoice, enciende las luces, ponme música romántica. Y está diseñado para que en 9 semanas sea tu mejor amigo. Para que en 9 semanas interactúe contigo y tú le preguntes, no sé, tengo un problema con mi novio y no sé cómo reaccionar, ¿a ti qué te parece? A ese nivel de interacción. Y para eso lo que se ha hecho ha sido darle una forma humana, ¿no? También a Xiaoice. Y si vais viendo, esta es la evolución que tiene de 2017, 2018 y 2019, me parece que son el muñequito que representa a Xiaoice. Cada vez la antropomorfización, el darle forma humana al chatbot es mayor, de tal manera que sea más realista. Hay gente que se pasa del orden de 2 horas aproximadamente cada día hablando con esta señorita máquina de Xiaoice, que es una máquina, digamos, manteniendo conversaciones románticas con ella todos los días. Románticas o menos románticas, ya de un corte más sexual. Pero llega a emular los sentimientos humanos, a emular, digo, no a tener, de tal manera que se convierte en adictiva.
Lo cual además, igual que ocurre con otras máquinas, lo que hace es degradar la dignidad humana en el sentido de acostumbrarte a que tu pareja, el otro, tu contrario, va a tener que estar siempre a tu disposición y de acuerdo contigo, igual que hace esta. También escribe poesías o tiene pinturas colgadas en algunas galerías de arte. Esta es una poesía en chino, me imagino que tiene más gracia en chino que en inglés, que ha escrito Xiaobais. Este es un libro de poesías que ha escrito esta inteligencia artificial. Es decir, están intentando empatizar con nosotros, porque a nosotros, a los humanos, no se nos llega a través de la razón. Por mucho que pensemos que somos animales racionales, sobre todo somos animales, y seguimos reaccionando casi siempre desde el lado empático, desde el lado emocional, emotivo, si queremos, más que desde el lado racional. Seguimos por supervivencia empleando o cayendo en los sesgos que nos han traído evolutivamente hasta donde estamos. Y por lo tanto ahí es donde pretenden explotarnos. Para lo que se está empleando la inteligencia artificial en muchos países es para una importancia enorme sobre la gente, para controlar qué es lo que hace cada uno. Escribí un artículo bastante crítico con respecto a las aplicaciones precisamente para la COVID, de rastreo de la COVID. En el sentido de la eficacia que estaban mostrando, esto fue antes de que apareciera el radar COVID, la aplicación española, la eficacia que estaban mostrando en otros países y los riesgos asociados a la privacidad, sobre todo tal y como estaban poniéndose o implementándose las soluciones, ¿no? Con grandes compañías, con intereses económicos detrás, que efectivamente tienen una transparencia prácticamente nula. En China, por ejemplo, conocéis el crédito Sésamo, el crédito social chino, que es una idea con la cual el sistema va acumulando todos los parámetros de tu vida. Desde los pagos con tarjeta de crédito, las notas que sacas en la universidad, en el colegio, si te saltas un semáforo en rojo, las actividades de voluntariado que puedas hacer, todo eso lo clasifica, lo valora y da una puntuación. Y en función de esa puntuación, tú puedes acceder a unos servicios o no. Hay un capítulo de la serie Black Mirror, en el cual es cada una de las personas el que va dándole de 1 a 5 estrellitas a la gente con la que se va cruzando, y en función de las estrellas que tiene, puede acceder a unos servicios o a otros. Eso está ocurriendo ya en China. Desde el año pasado ya está el sistema en funcionamiento, no solamente para personas, sino también para empresas. Es decir, todas las empresas chinas y aquellas que hacen negocios con empresas chinas acaban teniendo que pasar por un filtro en el cual se están teniendo en cuenta todos los datos que hay sobre ellas. ¿Cuál es la flexibilidad del sistema? ¿Cuál es la capacidad que tienes para escaparte? Pues realmente mínima. Hay que pensar que cuando se intenta hacer negocios en China, está uno también bajo la lupa de este sistema, en el momento en que entras en el sistema chino. Por eso China ha desarrollado más que ningún otro país lo que son las técnicas de reconocimiento facial. No es el país que está más adelantado en inteligencia artificial, no es el país que está más adelantado en la fabricación de semiconductores. En general, Estados Unidos está por delante de China en casi todos los casos, pero en reconocimiento facial en concreto China ha invertido muchísimo. Es de las 10 ciudades con mayor número de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial por habitante, 8 son chinas. La sexta era Londres y me parece que la octava o la novena era Atlanta. Todas las demás son ciudades chinas. Londres es una ciudad hipervigilada, desproporcionalmente vigilada
curiosamente donde está ambientada la novela de Orwell en 1984, en la que el gran hermano está vigilando. Bueno, pues se reproduce la novela en el caso de Londres. Bueno, esto no siempre funciona, afortunadamente, porque aquí vemos como este algoritmo detecta a un joven de 25 o 28 años con un estado de ánimo neutral, varón con un 97% de probabilidades, y después ahí en las sombras aparece un personaje de género desconocido en modo enfadado de entre 250 y 253 años. Es preocupante, ¿no? Si yo fuera el chaval este, me giraría directamente a ver el poltergeist que tengo detrás. Siendo poco fiable, está ya en uso, por ejemplo, en China este sistema en las aulas para comprobar el grado de atención que tienen los alumnos. No he querido poner vídeos, pero hay algunos en los que aparece, por ejemplo, una diadema que se le pone a todos los alumnos que permite saber el grado de atención que están prestando en clase. En este caso sería con una cámara vigilándote los ojos, estaría comprobando el tiempo que te pasas escuchando, escribiendo, el tiempo que estás dormido o el tiempo que estás escribiendo, por ejemplo, y la nota de actitud y las notas para los padres o para los profesores directamente se generan automáticamente. Esto es particularmente difícil en China porque a mí siempre me ha parecido muy difícil distinguir a unos chinos de otros y sin embargo hay algoritmos que son capaces de distinguir a los 1.300, 1.400 millones de chinos entre ellos. Allí les pasa al contrario, como la base de datos que tienen precisamente son casi todo caras orientales, el hecho de que vayamos nosotros de visita y puedan hacernos fotos o que estén nuestras fotos colgadas en TikTok o en cualquier otra aplicación y tengan acceso a esas fotos para entrenar a los algoritmos, les viene muy bien por la diversidad que les proporciona. ¿Qué tipo de ética se aplica a estos algoritmos? Bueno, si te coges los códigos éticos ahora mismo, el último recuento que hice había unos 160 códigos éticos distintos, ¿no? Desde Naciones Unidas, o el de la Universidad de Stanford, o el de Barcelona, al de China, o al de Google. Claro, al final todos se parecen muchos, porque es una cuestión de expectativas. Al final, todo el mundo lo que quiere es dar una sensación de transparencia, de bondad, de justicia, de eficacia del sistema, pero sin embargo siempre se pueden detectar distintos matices, ¿no? Normalmente en los países occidentales el foco se suele poner más en el individuo, igual que en la cultura, y en los países orientales tiende hacia el bien común, hacia la colectivización del bien común, ¿no? Por ejemplo, los códigos, el código de Beijing, de China, dice cuando sea posible, siempre que no afecte al bien común, se hará de tal manera que siempre se subordina la libertad individual al bien colectivo. Pero bueno, ¿cuáles son básicamente los principios que se contemplan en estos códigos? Bueno, normalmente se pretende que sea privado, la privacidad, la seguridad, la beneficencia, y afectan a varios aspectos. Afectan, por ejemplo, al tema laboral en cuanto a los sesgos que tienen a la hora de seleccionar al personal. El más famoso a lo mejor es el caso de Amazon, que el 80% de su plantilla eran hombres y por lo tanto el algoritmo que decidía quién entraba en la empresa seleccionaba a un 80% de hombres, porque claro, la situación ideal era, el mundo ideal era el que conocía, y como el mundo que conocía el 80% eran hombres, seguía seleccionando a un 80% de hombres.
El tema de la desigualdad es igualmente claro. Hay desigualdad en cuanto a las decisiones que toma en función de la raza, en función del género, pero también hay desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología. El tener capacidad para acceder a esta tecnología simplemente ya te coloca en una posición de ventaja sobre los demás que no tienen esta capacidad. Bueno, vamos a seguir con los principios que básicamente son eso. El proporcionar confianza, que sea transparente, mantener la privacidad, que sea legal, que sea explicable, que es lo que comentaba antes del machine learning, ¿no? Cuando los algoritmos empiezan a aprender por sí mismos y se van entrenando a sí mismos, llega un momento en que tú no sabes exactamente cómo está programado porque lo ha programado otro algoritmo. Y por lo tanto se convierte en una caja negra que no sabes ni de dónde ha sacado los datos para entrenarse ni con qué criterio está utilizando esos datos. Entonces, la explicabilidad, el hecho de conocer cómo está funcionando el sistema es un requisito que para mí es fundamental. Hay dos requisitos que yo creo que son importantísimos para un comportamiento ético de la inteligencia artificial. Uno es que comprendamos qué es lo que está haciendo y otro es que sigamos manteniendo el control sobre los algoritmos, sobre esta inteligencia artificial, de tal manera que mantenemos, por lo tanto, la responsabilidad nosotros. La responsabilidad no podemos delegarla. Y aquí siempre hago referencia a una cita muy poco académica, como es la del tío de Spiderman, ¿no? Que decía que con un poder lleva asociada una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, si cedemos o si pretendemos